porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Presentamos la lección número 6. Jesús, el sacerdote fiel. Tópicos del estudio. El pecado causó el abismo que existía entre Dios y nosotros. El problema se agravó porque el pecado también implicaba la corrupción de nuestra naturaleza. Contrario a la naturaleza de un Dios santo, que el pecado no puede existir en su presencia. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza corrupta nos separó de Dios, al igual que dos imanes en la orientación incorrecta se repelen entre sí. Además, nuestra naturaleza corrupta hizo imposible que como seres humanos obedezcamos la ley de Dios. El pecado también implica malentendidos. Los seres humanos perdimos de vista el amor y la misericordia de Dios y llegamos a verlo como iracundo y exigente. Esta semana estudiaremos las cosas maravillosas que hicieron el Padre y Jesús para salvar este abismo. Una de las labores de los sacerdotes era mediar entre Dios y los hombres y viceversa. Los sacerdotes fueron designados por Dios para administrar en favor de los seres humanos. Por lo tanto, debían ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. Pecador como ellos, el sacerdote podía comprender a aquellos por los cuales mediaba. Por ello, debía ser paciente con los ignorantes y extraviados. En Hebreos 5, del 5 al 10, Pablo muestra que Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Jesús no era pecador, pero al tomar nuestra naturaleza fue perfeccionado por la obediencia y el sufrimiento. De esa forma mostró su capacidad para comprendernos y amarnos. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes. Jesús no fue tomado entre los hombres. Jesús era de procedencia divina, pero adoptó la naturaleza humana. Jesús no ofreció sacrificios por sus pecados, sino solo por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Hebreos también dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia era nueva para Jesús, no porque fuera desobediente, sino porque era Dios. Como soberano del universo, Jesús no obedecía a nadie, todos obedecían a Él. Los sufrimientos no perfeccionaron a Jesús en el sentido de que haya mejorado moral o éticamente. Los sufrimientos no lo hicieron misericordioso. Al contrario, Jesús vino a esta tierra porque siempre fue misericordioso. Por eso tuvo compasión de todos nosotros. Lo que Hebreos quiere decir es que a través de los sufrimientos queda al descubierto la realidad, autenticidad y la profundidad del amor divino. En 1 de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio. Por lo tanto, esos mismos rasgos de amor y misericordia de Jesús deben ser reflejados en nuestras vidas. Las personas necesitan ver en nuestro real sacerdocio un amor auténtico y la capacidad de comprender a los más débiles. ¿Quién era Melquisedec y cómo prefiguraba a Jesús? Aparte de la historia registrada en Génesis 14, 18 al 20, el Antiguo Testamento solo hace una mención más a Melquisedec en Salmo 110, 4. A partir de ese texto, Pablo usa la incompleta historia del rey sacerdote como un tipo de Jesús. Melquisedec era rey sacerdote. También era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo. De igual modo, Jesús es rey sacerdote. Sin embargo, a diferencia de Melquisedec, Jesús no tenía pecado. Hebreos 7:15 explica que Jesús era sacerdote a semejanza de Melquisedec. Esto es lo que significa la expresión anterior en Hebreos, según el orden de Melquisedec. Jesús no fue sucesor de Melquisedec, pero su sacerdocio fue similar al suyo. Por ejemplo, Pablo dice que Melquisedec no tenía padre, madre, genealogía, nacimiento ni muerte. Algunos han sugerido que Melquisedec fue una encarnación de Jesús en la época de Abraham, pero este pensamiento no se ajusta al argumento de Hebreos. Melquisedec es alguien semejante a Jesús, lo que implica que él era una persona diferenciable de Jesús. También se ha sugerido que Melquisedec era un ser celestial, pero esto destruiría el argumento de Hebreos. Si Melquisedec no tuviera padre, madre, principio ni fin, sería Dios mismo. Esto plantea un problema, ya que el sacerdocio celestial y completamente divino de Melquisedec habría precedido al ministerio de Jesús. Si este fuera el caso, como dice Hebreos, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote?
Sin embargo, Hebreos usa el silencio de las Escrituras con respecto al nacimiento, la muerte y la genealogía de Melquisedec para construir una tipología, un símbolo del ministerio sacerdotal de Jesús y del hecho de que Jesús mismo era eterno. No tenía padre, madre, genealogía, nacimiento ni muerte. El punto es que Melquisedec fue un rey sacerdote cananeo que sirvió como un tipo de Cristo. Elena de White escribe: fue Cristo quien habló mediante Melquisedec. El sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Dios habló a través de este rey cananeo, lo que implica que Dios puede hablarnos por cualquier medio, aun cuando pensemos que para hacerlo necesariamente necesite hacerlo por medio de un misionero. Dios no está limitado y para salvarnos ha hecho y hará todo lo posible y buscará todos los medios. Al ser ellos mismos imperfectos, los sacerdotes eran incapaces de hacer perfectas a las personas por las que mediaban. Ni siquiera los mismos sacrificios podían dar perfección. Los sacrificios de animales tampoco podían limpiar la conciencia del pecador. Su propósito era señalar el ministerio de Jesús y su sacrificio, el único que ofrecería una verdadera purificación del pecado. La función de los sacerdotes levitas y sus sacrificios fue temporal e ilustrativa. Mediante el ministerio de ellos, Dios quería conducir al pueblo a depositar su fe en el futuro ministerio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué entonces era necesario cambiar la ley del sacerdocio? Necesitábamos un sacerdote perfecto que nos hiciese perfectos ante el Padre. Para ello, era necesario cambiar la ley del sacerdocio, porque ningún descendiente de Aarón sería jamás perfecto. Hebreos 7:2 explica que el cambio de sacerdocio hizo necesario un cambio en la ley. ¿Por qué? Porque había una ley muy estricta que prohibía a quien no fuera de la línea de Leví hasta Aarón servir como sacerdote. Hebreos 7:14 explica que Jesús era del linaje de Judá, por lo que esta ley le prohibía ser sacerdote. Entonces, Pablo argumenta que la designación de Jesús como sacerdote indicaba que Dios cambió la ley del sacerdocio. Esto también implicó un cambio en la ley de los sacrificios. Se requería que los pecadores llevaran diferentes tipos de sacrificios para obtener la expiación. Pero ahora que Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto, la ley de los sacrificios de animales también quedó de lado, como resultado del nuevo pacto y la revelación mayor del plan de salvación. A pesar de la innumerable cantidad de sacrificios de animales ofrecidos en la antigüedad y que todos apuntaban a Jesús, sin embargo, ninguno de ellos, ni siquiera todos juntos, podían pagar el precio de nuestros pecados. Solo la muerte de Jesús hizo realidad nuestra salvación. No importa los sacrificios, no importan las obras que hagamos, solo el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Al cambiar las leyes sacerdotales, el antiguo pacto, una de cuyas bases era el sacerdocio arónico, tenía que desaparecer y ser sustituido por un nuevo pacto. En el nuevo pacto, la debilidad de sus fiadores, sacerdotes aarónicos, es sustituida por la vida indestructible del nuevo fiador, Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Significa que el ministerio de Jesús nunca será superado. Jesús salva por completo y eterna y perpetuamente. La salvación que ofrece Jesús es total y definitiva. Llega a los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. La intercesión de Jesús ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. También incluye mucho más que el perdón de pecados. Implica poner la ley en nuestro corazón, hacernos nuevas personas en él y guiarnos a la propagación del Evangelio al mundo. Hacer uno con Dios y con los seres humanos, Él nos representa ante el Padre. Al ser quien ofreció su vida en sacrificio, Jesús tiene un favor inexpugnable ante Dios. Además, hay otra diferencia notable que garantiza el nuevo pacto, el juramento. Ningún juramento es eterno, ya que la muerte libera al juramentado de su cumplimiento.
Sin embargo, el juramento hecho por el Padre Jesús es la garantía del nuevo pacto, porque Dios juró que Jesús sería sacerdote para siempre. El sacerdocio de Jesús es eterno, ya que ni el Padre ni Jesús pueden morir. Sin embargo, el Padre estableció a Jesús como una garantía para nosotros de que Él no incumpliría sus promesas. Así de seguros podemos estar de la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las características de Jesús como sacerdote? Santo, literalmente piadoso, inocente, sin maldad, no vengativo, sin mancha. Aunque fue tentado en todo, nunca sucumbió al pecado. Apartado de los pecadores cuando ascendió al cielo. Apartado porque soportó la hostilidad de los pecadores durante su vida terrenal, pero salió victorioso. Jesús también está apartado de los pecadores en el sentido de que está completamente libre de pecado. Jesús fue hecho más sublime que los cielos, ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y por lo tanto es uno con Dios. En los Salmos, Dios es el que es exaltado sobre los cielos. Por lo cual también puede salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades. Él llena su boca con argumentos en nuestro favor. Cristo intercede por nosotros al presentar ante el Padre su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, no como un mero suplicante, intercede por nosotros el capitán de nuestra salvación, sino como un conquistador que reclama su victoria. Su ofrenda es completa y como intercesor nuestro ejecuta la obra que Él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Ellas, perfumadas con la fragancia de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor suave. La ofrenda se hace completamente aceptable y el perdón cubre toda transgresión. Dios te bendiga.